Creo que la gran cruzada que necesitaría en este momento nuestro país es una cruzada por la educación. Y esta cruzada tendría que empezar en términos opuestos a los que estamos viviendo en este momento, en el sentido de que es la figura de los docentes una figura que se tiene que reposicionar socialmente. Tenemos que recuperar el valor de la profesión, la influencia y el liderazgo de los docentes desde las escuelas para construir una nación distinta. Entonces quiero manifestar esto como un preámbulo a esta charla y decirles que el tema con el que nos estamos reuniendo hoy, como decía hace un momento, empezó casualmente hace 30 años y eso hace que sea como muy simbólico y muy especial. Me llevó mucho tiempo pensar y sentir cómo quería. Este libro, que en realidad está publicado en 1999, se empezó a gestar en 1986, cuando fue solicitado al Centro de Estudios Educativos, un centro de investigación, un programa nacional de formación de docentes. Se lo encargaban a su servidora, que era una joven egresada, así como están ustedes los chicos que están por salir, y se podrán imaginar que no tenía ni una idea clara y precisa y concreta. Y entonces, lo mejor que habíamos aprendido en esa área, hay que tener en cuenta que los 80s es una década de muchísima influencia de la educación popular y de las ideas de Paulo Freire. Y el Centro de Estudios Educativos tuvo un trabajo emblemático en trabajo con campesinos, en organizaciones populares, en Guerrero, en La Laguna, en diferentes entidades. Y cuando le solicitan por primera vez un programa formal, tomaron el tremendo riesgo de encargárselo a una egresada del área de pedagogía, pensando que estaba más cercana al área de educación formal, pero decidí hacer un ejercicio de trasladar las formas de trabajo de proyectos previos en los que yo había colaborado con jóvenes de barrios, con campesinos, con jóvenes en los tiraderos, con adultos en grupos de alfabetización, en los tiraderos de basura, en donde ahora es el Gran Santa Fe y el Gran Emporio. Estaban asentados los tiraderos de basura de Santa Fe, una de las zonas más pobres y violentas de México en aquel entonces. Por esta razón decidí tomar, y digo tomamos porque éramos un pequeño equipo de 3 o 4 personas, tomamos lo que habíamos aprendido como forma de proceder en la educación no formal para iniciar este proyecto de investigación y formación. Y eso nos llevó a hacer un recorrido que iba desde la Huasteca Potosina, el Distrito Federal, Guajuapan, etcétera, diferentes entidades, haciendo un diagnóstico de necesidades. Porque ¿cómo iba el Centro de Estudios Educativos a ofrecer un programa de formación de docentes en ejercicio si no sabíamos y no teníamos la voz de los docentes? Entonces yo diría que la primera cuestión que debo de compartir es que este libro está profundamente enraizado en las ideas de la educación liberadora de Paulo Freire y que el contenido del libro es la primera manifestación de la palabra de los profesores con quienes hablamos. Tengo en la memoria, como si hubiera sido ayer, las visitas a salones, porque verdaderamente recorrer las escuelas de nuestro país para cualquier persona, aún después de décadas y décadas de ejercicio, será siempre una sorpresa. Recuerdo estar en un tejabán, era una especie de, tal cual un tejabán, en una hacienda, en un lugar que habían prestado como escuela, y ahí los niñitos tomaban clase con un pizarrón que con trabajo se podía alcanzar a distinguir algo que se escribía con el gis, porque era un pizarrón demasiado viejo y maltratado, con unas banquitas, con ladrillos. Recuerdo perfecto otra de las aulas en la Huasteca, una aula con 50 alumnos separados por una cortina de tela, y había 25 acá y 25 acá, y tú nunca podías saber de dónde, si lo que veías venía del salón de al lado del que estabas. Y así les podría contar una y otra historias de cómo fuimos escuchando la palabra de los maestros, y aquí vendría justo un elemento de la educación de Paulo Freire: escuchar la palabra de quienes proponemos, en función de quienes queremos ponernos al servicio y de apoyo, y por esa razón es que empezamos a dialogar. Los maestros nos contaban
que les platicábamos qué es tu trabajo, no podría repetirles ahora las preguntas, sin duda era un formato abierto, qué te preocupa, qué te inquieta, a qué te dedicas, y entonces eso fue conformando un panorama interesante y diverso que fue dando lugar a las ideas iniciales de este modelo que en realidad lo conocen popularmente como el modelo de las 6 dimensiones, ¿no? Este ya es una versión sofisticada y de diseño de todas esas conversaciones en las cuales los maestros hablaban de la localidad en la que trabajaban, de sus compañeros, de la presión que tenían por resultados, de las dificultades didácticas, de la diversidad del alumnado, etc. Y fue así como el punto de partida fue iniciar un camino de búsqueda orientado a reconocer la escuela desde dentro y desde allí las necesidades del cambio educativo. Esa sería una premisa fundamental que 30 años después considero absolutamente válida y que me parece que es una de las señales que tendremos, con las que tendremos que reaccionar a las propuestas de reforma y a todas las nuevas modalidades de organización de la educación en México. Solo mirando la escuela desde dentro, desde abajo, podremos conocer las posibilidades del cambio educativo y construir desde allí. De otra manera, estaremos hablando, repitiendo, simulando, pero no tocando la posibilidad del cambio. Este camino, yo les diría, es el camino de vida, un camino donde nunca vas a terminar de descubrir las posibilidades, la diversidad, la complejidad, la dureza, las paradojas. Es un camino de vida, el camino de vivir la escuela desde dentro y desde allí repensar las posibilidades del cambio educativo. La práctica docente, y deliberadamente eludí referencias de documentos que todos conocemos, de conferencias internacionales, etcétera, porque esta es una compartida con un tema que me convocó más a hacer público junto con ustedes, con este grupo tan interesante en esta escuela, descubrimientos personales a través de investigaciones. Entonces yo les diría, revisen cualquier documento internacional y nacional y todos van a coincidir en que la actuación del docente es uno de los elementos centrales que hace la diferencia para generar oportunidades, para aprender, para disfrutar, para convivir, para formarse como ciudadano. No necesitamos más argumentación. ¿Cuál es el camino de esta propuesta del modelo de las dimensiones? Seguir las huellas de las prácticas docentes. Seguir las huellas. Y entonces, lo que quiero compartirles va a tener que ver con una especie de mosaico, porque voy a estar aludiendo a resultados de distintas investigaciones que se derivaron de este libro, a las que este libro y el trabajo con diferentes grupos de profesores en el país nos fue llevando, y va a ser un mosaico porque no voy a presentar ninguno de los proyectos en su especificidad ni en sus resultados completos, sino en los elementos con los cuales nos aportó señales para revisar, para repensar el tema de las dimensiones de la práctica docente, de su estudio y de su intervención. Entonces, seguir las huellas ha sido un camino apasionante, en momentos ha sido un camino fuerte y doloroso y las más de las veces ha sido un camino muy disfrutado. Sobre la dimensión personal, tal como está planteada en el libro, decisiones que como individuo vinculan su actividad profesional con la vida cotidiana, analizamos nuestro presente para construir futuro. Este es uno de los ejercicios que más impactaron a los maestros cuando trabajamos el libro, el ejercicio de modelar al maestro mexicano. Y quiero tener una imagen simbólica, tipo de modelajes que en aquel momento no se nos ocurrió tomarle fotos, pero que los guardamos muy bien en la memoria. Algunos maestros decían, aquí está el maestro, al lado suyo están las fuerzas que lo oprimen y que le impiden ser un maestro con plenitud. Detrás está el alumno. Él vive las consecuencias de los problemas que tenemos como docentes. Y muchas otras imágenes
teorías y en específico a las teorías socioculturales sobre práctica docente, sobre desarrollo moral, etc. Y nos encontramos con que ese maestro de la pedagogía, ese maestro idealizado, el maestro de la pedagogía de Irineo Medici, que seguramente los maestros mayores todos leímos y nos leímos al Medici de Beapa, ese maestro no existe. Ese maestro no existe porque ese maestro está pensado desde la teoría pedagógica a la bajada de las técnicas y procedimientos. La realidad que tenemos es otra, y esta es la realidad que tenemos. Sujetos dialogantes, enredados en historias, en situaciones concretas de práctica, y este enfoque nos fue resultando, como les decía, mucho más adecuado el funcionamiento moral de la escuela, el maestro como sujeto encarnado en un contexto social, histórico y cultural determinado, que maneja un conjunto de herramientas que son significados mediacionales, es decir, aprendidos por la mediación de otros, y que va poniendo en juego en los retos y desafíos que su trabajo le presenta día con día. Un maestro que es interdependiente de otros y que presta asistencia proactiva constantemente. Cuando registramos la formación en ejercicio, yo les diría que, y espero no decir alguna herejía, si es así, la borran por favor, yo les diría que tiene más influencia en la práctica de cada día de los maestros, que lo personal ha acompañado muchas conversaciones cotidianas con el compañero, en el recreo, en la tarde, en la espera del autobús, en el camino a casa, en el aventón, porque allí nos hemos compartido abriéndonos de capa y diciendo qué problemas tenemos, qué nos preocupa, no estamos maquillando el asunto, no estamos cuidándonos de que hay tensiones. Y la herejía que voy a decir es que creo que esta formación cotidiana tiene mucha más influencia que distintos espacios dedicados a la actualización formal o incluso espacios como el órgano mismo colegiado. Eso no quiere decir que no tengan su importancia y su especificidad y que cumplan un papel, pero la formación cotidiana del maestro transcurre a partir de una asistencia proactiva que se da entre pares. Y muchos de esos pares son pares a distancia, no son pares que están en la misma escuela. Son compañeros, son amigos de la formación, con quienes nos escribimos, con quienes nos comunicamos por teléfono, y ellos nos van diciendo sus descubrimientos, sus hallazgos, esto que Connell y Planning llaman el conocimiento profesional práctico. Es esta herramienta con la que nos vamos asistiendo unos y otros. Por eso cada acción de formación y cada experiencia significativa en que cada uno de ustedes incursiona, considérenlo como un elemento de diseminación hacia la educación del país. Porque con cualquier persona que la vas a compartir y cualquiera de tus alumnos que se va a beneficiar de ella, a su vez lo va a ir convirtiendo en una herramienta cultural con la cual se va a mover. Y entonces así vamos desarrollando habilidades cognitivas y morales que nos van dando, vamos a decir, el tamiz, el carisma y el perfil de personalidad que tenemos como docentes. Y cuando nuestros alumnos dicen, es una persona seria pero afectuosa, es una persona distante y comprometida, es una persona cercana, es una persona divertida, todo esto lo hemos ido construyendo junto con otros. La tarea y la responsabilidad docente a partir de las teorías socioculturales se convirtió en una palabra que no es falta de ortografía, separada por un guión a la mitad. Y les voy a decir por qué. Porque la responsabilidad deja de verse como la losa del pípila, como la losa que ponía el maestro, que decía, soy el docente y tengo un enorme peso encima, para entender la responsabilidad como la habilidad para responder. Y eres más responsable mientras más hábil, es decir, mientras más herramientas tienes para responder.
Y esas herramientas las adquiriste con otros, con tus pares, con quienes te han compartido y te han asistido cotidianamente en los problemas que enfrentas tu práctica. Y por esta razón, esta idea del sujeto monológico de la pedagogía encerrado sobre sí mismo se utiliza frente a otras corrientes teóricas que dicen: tú vas a ser responsable si desarrollaste muchas herramientas para responder. Ahora justo estamos cerrando, mi colega Berta Fortul y yo, un estudio en 10 salones de clase que incluyeron desde Ensenada, Sierra Tarahumara, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, San Luis Potosí, un caso en Perú, 2 Oaxaca, Oaxaca indígena, Oaxaca suburbano. Y el foco del estudio era maestros sobresalientes, y lo pongo entre comillas, a juicio de sus pares. ¿Y qué creen que nos encontramos? La confirmación de esta teoría. Estos maestros son hábiles para responder a una condición intercultural, para responder a una condición de violencia, de crimen organizado, para responder a una situación indígena, comunitaria. Son hábiles porque han tenido la posibilidad de construirse como sujeto personal a través y junto con nosotros. Y también son influencia en su medio local, en sus escuelas. No necesariamente son maestros, vamos a decirlo así, reconocidos por las autoridades, pero sí por sus pares. Y entonces, a estos maestros que les llamamos responsables, no son responsables solamente porque lleguen temprano a clase y estén cumpliendo el horario, sino porque han desarrollado mucha fortaleza, mucho poder de actuación. La dimensión personal, enriquecida con otras teorías, nos ha llevado a ver que nuestro quehacer como docente es la responsabilidad. Este es un concepto que han trabajado distintos autores, Bárcena, Melisic, en el sentido de que nuestra educación, y también está muy basado en los conceptos de Levinas, en el sentido de que nuestro quehacer como seres humanos es responder ante el rostro de un otro distinto que serán nuestros alumnos. Y como ven entonces, la dimensión personal se cargó de sentido y de densidad conforme nos fuimos tomando en serio qué implicaba esa constitución del sujeto docente y qué posibilidades tenemos de esta dimensión de aportar a otros. ¿Qué diríamos de la dimensión institucional? Bueno, en el libro planteábamos que es una tarea colectivamente construida y regulada dentro de la escuela, que la institución escolar es el espacio privilegiado de la socialización profesional, que el maestro, la maestra, vamos a decir el maestro en un genérico, los docentes, tomamos decisiones en el marco de una estructura que ya está establecida y que tiene determinados patrones. ¿Qué nos fuimos encontrando con el paso de otros proyectos derivados del análisis? Bueno, pues lo primero que nos encontramos es que el contexto de aprendizaje y convivencia es una construcción muy compleja que tiene que ver con la cultura escolar, con el código de gestión escolar, pero también con el contexto sociocultural y comunitario. Y que esa confluencia del marco político institucional y el contexto sociocomunitario son los que nos van dando contextos para el aprendizaje y la convivencia. Llevo casi 10 años en proyectos relacionados con gestión ética, con convivencia, con prevención de violencia, etc. Yo les diría que el contexto de aprendizaje y de convivencia tiene que ver mucho con la manera en que dialogan estos dos ámbitos. Cuando hay una comunidad cohesionada internamente, donde hay un diálogo establecido fuerte con padres y madres de familia, donde el alumnado se sabe valorado, apreciado por sus docentes, aún en entornos de violencia, con altos índices de violencia o de crimen organizado, son escuelas en paz. Tenemos aulas en paz, porque este tejido sociocomunitario se convierte en una especie de red de protección de personas donde nadie va quedando fuera. Y los que van entrando en situación de riesgo, los jóvenes que están en situación de riesgo, niños o niñas,
rápidamente son detectados por esta red y atendidos y reintegrados. Entonces, yo les diría que la dimensión institucional, igual que las otras, se nos fue complejizando. Este es un libro, típicamente lo que diríamos un libro de juventud, por decirlo así, en el sentido de que es una propuesta audaz, arrojada, confiada, y los años de trabajo de más madurez en el quehacer docente nos han permitido tomar conciencia en otro nivel de hondura y de profundidad de la problemática que aqueja la educación en nuestro país y también de las posibilidades. En el plano institucional, yo diría, para hacerlo muy breve y en una sola afirmación, les diría que el descubrimiento más fuerte del análisis de esta dimensión ha sido constatar cómo tenemos un orden institucional de funcionamiento escolar que impone sus prioridades y que desplaza de manera estructural y sistemática la perspectiva del alumno. Un orden institucional que antepone las condiciones y exigencias administrativas, las condiciones político-laborales, y un orden institucional que por consecuencia atiende de manera débil el desarrollo de herramientas pedagógicas para el quehacer directivo y docente. Y este orden institucional es un orden que se impone, que no se negocia, es un orden que, como se ha estudiado en muchísimos trabajos del DIE, se puede reconocer desde el trabajo en aula del maestro más alejado, porque ahí tenemos la presencia de la autoridad administrativa, las decisiones que van a implicar dejar la escuela un día cada quincena o 2 días, estos estudios de Speleta y Baez donde veían el seguimiento del pare y las consecuencias que encontrábamos, escuelas con funcionamiento efectivo de 1 o 2 días de la semana, 3 horas de trabajo, porque un orden institucional se imponía. Y un orden institucional que va desplazando la mirada del alumno hasta que llega el momento en que está tan debilitada que nuestro sujeto de atención deja de ser el alumno. Ahora comentaré esto. Por lo que toca a la dimensión interpersonal, ustedes, y los voy a decir ustedes, aunque hayan sido sus maestros, otros docentes, quienes dijeron estas palabras, en la dimensión interpersonal está nuestra práctica basada en relaciones entre quienes participan en el espacio educativo, es una construcción social, resultado de la actuación individual y colectiva. El clima institucional evidentemente influye en el desempeño de los docentes. Y todo esto que ustedes planteaban, cuando hablaban de la importancia de esta dimensión, nos llevó a hacer algún estudio que está publicado por GEDICE en el 2003, que se llama Mirar la práctica docente desde los valores. Este estudio se basó en la observación durante un ciclo escolar y medio de 26 salones de clase y después focalizamos 5 de ellos. Tenemos 204 registros, 184 de aula y el resto de espacios escolares. Y ese estudio, yo les diría, fue el punto de quiebre más fuerte, más profundo y más cuestionador sobre la necesidad de repensar los problemas de la educación en México. Encontramos, estoy poniendo, como les decía, una especie de mosaico de láminas sacadas de diferentes trabajos. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es el código, también un estudio también desde una perspectiva sociomoral, puesto que el eje era valores transmitidos en las prácticas docentes, en una coordenada la atención a las necesidades educativas de los alumnos y en el otro lado el ejercicio de la autoridad. Queríamos alejarnos de todo estudio maniqueo que dividiera a los maestros en grupos de buenos y malos, de suficientes e insuficientes prácticas, y queríamos un estudio comprensivo que explicara modos de actuación. Y esto fue lo que nos encontramos, 4 formas en cuanto a las expresiones afectivas en el trato interpersonal, formas de trato con los alumnos, y esta dimensión interpersonal cobra una relevancia muy especial, porque nos dimos cuenta a través de esta investigación que se realizó entre el 99 y el 2003, que se publicó con un equipo de colegas de la Ibero León,
que son las expresiones afectivas y los medios utilizados para hacer cumplir las normas y los privilegiados con los que se teje la experiencia de recibir un trato equitativo en la escuela. Y entonces, mientras que un grupo de maestros reconoce, atiende necesidades del alumno, el otro grupo de los observados, principalmente, porque esto es, vamos a decir, tendencias que se combinan y que cambian, etc., hay atención puntual a necesidades, pero hay otras formas de trato con los alumnos, por ejemplo, a través de expresiones cambiantes o inconsistentes, según el humor, la simpatía, la cercanía, el día de la semana, la hora, etc. Y también nos encontramos con formas de trato basadas en el uso de la fuerza de la autoridad. Este esquema nos ayudó muchísimo porque nos permitió desarrollar dispositivos de autorregistro de prácticas docentes. Y yo les diría que el origen del tema de mi trabajo doctoral tuvo que ver con este estudio, porque este estudio se replicó en espacios de formación de directivos, y lo que les pedimos a los directivos de escuelas públicas de 8 regiones del estado de Guanajuato fue que tomaran 3 registros de aula. Ustedes dirían, 3 registros de aula, ¿cuál es el problema? Bueno, 3 registros de aula para un directivo de una escuela en Salvatierra, en Valle de Santiago, en la Comunidad de la Luz, en el Tecolote, en la Colorada. Estoy hablando de escuelas desde grandes a pequeñísimas. Estos registros de aula causaron un shock en los directores, lo que vieron. No habían entrado los alumnos de clase, algunos de ellos nunca. Algunos de ellos ni siquiera se atrevían a pasar cerca de las aulas, porque los maestros se podían sentir observados. Y entonces el directivo estaba absolutamente deslegitimado para ejercer una función de acompañamiento pedagógico, etc. Y lo que vieron causó tantos dilemas morales que tuve la necesidad personal de dedicar mi investigación de doctorado a los conflictos morales de directivos escolares, de escuelas de nivel básico, basado en los casos que elaboraron por observar 3 veces el salón de clases. Cómo hablaban, cómo escribían, qué tareas realizaban los alumnos, cómo evaluaban, cómo atendían a padres y madres, cómo atendían las situaciones de transgresión de normas, cómo se desenvolvían en el aula, fue motivo de enormes cuestionamientos. Tanto así que es la única vez en mi vida que he sentido que nuestro trabajo de acompañamiento pedagógico nos estaba conectando, yo les diría, con una función para la cual nosotras no teníamos, y digo nosotras porque éramos Patricia Carvajal, Regina Martínez Pariente, fue quienes fuimos responsables de esta investigación, para la cual no teníamos la formación. Es decir, los conflictos morales llegaron a desestabilizar de tal forma a nuestros 250 directores que estaban en un programa de maestría, justamente en gestión directiva, una maestría solicitada por la Secretaría del Estado de Guanajuato, que las sesiones de trabajo con ellos, la dimensión, yo diría, pedagógica, estaba absolutamente conectada con la desestabilización, con los conflictos cognitivo-morales que estaban enfrentando. Y entonces pensamos que había algo muy profundo que estudiar y que indagar a propósito de la función directiva por el orden instalado en la escuela, el orden institucional, administrativo, político, sindical y el orden pedagógico. Todos estos 3 elementos señalados antes generaban en la figura del director complejos cuestionamientos. Y aquí tenemos material de las cosas que les llamaron la atención. Este es otro de los gráficos de este libro, donde vemos las formas utilizadas para hacer cumplir la norma. Algunos destacan el sentido de la norma, otros señalaban escuetamente la falta, en otros salones de clases se observaba una actuación inconsistente o centrada en la persona del docente, y otro grupo centrado en el uso de la fuerza de la autoridad. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a nuestros directivos? Encontrarse con esta tendencia. Este es el resultado de nuestro grupo de estudio, pero esta investigación se ha replicado varias veces
y las tendencias no se han modificado. Incluso hubo una maestranda en Chile que hizo el estudio y hemos llegado a la conclusión de que países con una fuerte herencia colonial y autoritaria tenemos patrones de prácticas docentes tan parecidas que unos resultados de una investigación en México pueden ser equivalentes a los que encontramos en un país como Chile. Y entonces la sorpresa de los directivos y el motivo de sus conflictos morales era que solamente 5% de sus maestros usaban recursos basados en explicaciones, que el 61% hacían alusiones escuetas, respetuosas, tranquilas, pero sin aportar elementos sobre el sentido de las normas o la atención, que el 17% de los maestros utilizaban de manera constante y recurrente recursos basados en el uso de la fuerza. Identificamos 30 y tantos recursos, desde el uso de la fuerza física, el juicio de valor negativo, exhibir en público, el uso del sarcasmo como forma, en fin, muy distintos recursos que, como les decía, estoy presentando un mosaico solamente de cosas significativas y no la investigación. Y 17% señalaban y no daban seguimiento a lo de hecho. Cállense, 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 y al rato había un escándalo del doble de fuerte y no se daba seguimiento. Y entonces el resumen de lo que encontraron los directores, porque además en grupos de 30, que eran grupos cada sede por 30, hicimos la investigación de nuevo, por así decirlo, hicimos todos los conteos, y ¿qué encontramos? Que en términos de relación interpersonal había un trato a criterio, discrecional y a criterio de parte de los maestros. Y en palabras de una de las maestras decía, a mí nadie me ha dicho no pegues. ¿Qué quiere decir? Que en los 90s en México no estaba instalada ninguna discusión sobre el tipo de trato, sobre el tipo de relación pedagógica, sobre términos, ni ningún asesoramiento pedagógico para que maestros y maestras tuvieran otros recursos para intervenir en situaciones de disrupción, indisciplina o violencia entre estudiantes, entre pares o hacia espacios escolares, etc. Entonces, evidentemente que lo que encontramos fue normas establecidas por los docentes, manejadas a criterio, y con prácticamente arriba de un 30% utilizando recursos que no solamente no contribuyen, sino que limitan el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, su desarrollo moral. Entonces, si vuelven ustedes mentalmente a la imagen del círculo y del maestro, se darán cuenta de que esas herramientas mediacionales que estábamos comunicando podrían no ser suficientemente adecuadas a la problemática. ¿Qué vimos en la dimensión social? El tema era cómo se expresa, cómo vive. Estas son unas aulas del Valle de San Quintín. Esta es una colonia en Oaxaca, hay una comunidad en Oaxaca, y esta es una escuela de niños migrantes, de trabajadores jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín. Esa es la instalación escolar con la que trabajan. Y aquí los maestros decían, bueno, tomamos decisiones en función de nuestros alumnos, que los van colocando en situaciones diferentes frente a la escuela. ¿Qué hemos encontrado? Yo les diría de manera muy esquemática en proyectos realizados de 2005 en adelante, diversos esfuerzos y proyectos locales a lo largo y ancho del país por hacer adecuaciones curriculares en función, en favor de la relevancia y de la inclusión social. Hay infinidad de docentes que de manera anónima hacen cada día esfuerzos, en algunos casos incluso sacrificios personales fuertes, económicos, de tiempo, de formación, por ayudar a nivelar la oportunidad educativa de sus alumnos que se encuentran en desventaja por condiciones de pobreza, de educación, de trabajo, etc., culturales. La dimensión didáctica. Bueno, ¿qué nos decían? ¿Qué nos decían sus compañeros? Orientamos, dirigimos, facilitamos la interacción con el saber para que construyan su propio conocimiento,
hay que facilitar. Este es un aula de Guatemala, de un maestro, que, ejemplo maravilloso, una aldea, Las Tunas. Este maestro tiene una alumna sordomuda y aprende lenguaje de señas, lo ayuda a sus alumnos a manejarlo, para incluir a esta chiquita. Después lo enseña a los padres y madres de familia. Poco a poco empiezan a llegar más alumnos con disminuciones auditivas severas, y resulta que en este momento es una escuela literalmente intercultural, porque es una escuela donde todos hablan el lenguaje de señas y también es una escuela que atiende a niños regulares. Y esto fue la iniciativa de un maestro, del maestro Luis Eduardo, que no ha salido en ningún libro, que no ha salido en los anuncios de periódicos diciendo que los maestros no tienen compromiso, etc. Estos casos no son anunciados y hay miles de casos de este tipo en nuestro país. En términos de los estudios de prácticas en aulas, ¿cuál fue el dato que más nos golpeó de cara al análisis de la práctica docente? Lo resumo en este gráfico. Este gráfico refleja las tendencias del seguimiento en aula hecho, donde nos encontramos que todo ese 95% del tiempo está dedicado a actividades que podríamos llamar elementales: repetir, copiar modelos, contestar cuestionarios, seguir instrucciones, etc. Y solo un 5% del tiempo, en promedio de las aulas, estoy hablando de la década, este estudio está hecho en el 2000, del 99-2003, solamente un 5% de los docentes realizaba dos tipos de secuencias de reflexión: académica o valorable. Académica quería decir que habían actividades de experimentación, inferencia, pensamiento complejo, síntesis, aplicación, evaluación, etc. Y secuencias de reflexión valoral me refiero a actividades reflexivas, no sermones, reflexivas, en las que se compartía información, se planteaba elaborar juicios libres por parte de los alumnos o incluso tomar decisiones, situaciones sobre sucesos cotidianos, sobre una cuestión que pasó en la comunidad, en la localidad, sobre noticias de periódicos, sobre situaciones de la propia escuela, etc. Y entonces ahí descubrimos que había un tema muy fuerte. Yo les diría que esta lámina, junto con las que presenté sobre los porcentajes de recursos utilizados para hacer cumplir las normas, nos hicieron pensar que teníamos que darle otra vuelta a nuestro tema de dimensiones de la práctica docente. Porque, ¿qué nos está reflejando el hecho de que las prácticas docentes observadas, y cuando lo repetimos en Monterrey, y cuando maestros yucatecos repitieron, y cuando en Guerrero, encontramos tendencias similares, prácticamente equivalentes? ¿Qué nos está diciendo? Que hemos conformado una escuela con una base tan tradicional en la cual la forma ha sido el fondo y el contenido del pensamiento autónomo de los alumnos mediado de manera permanente. Y otra cosa muy importante, que tener pocos espacios de reflexión valoral significa que estamos lanzando a nuestros alumnos al mundo, a un mundo de país complejo, desgarrado, crecientemente empobrecido y violento por consecuencia de la inequidad, sin elementos de fuerte reflexión que les permitan seguir creciendo. Es decir, si hiciéramos aquí el gráfico del desarrollo moral, tendríamos que hacer una espiral chiquititita. Piensen que esto es el gráfico de desarrollo de habilidades sociomorales. Piensen que nuestra espiral que vimos en la segunda lámina es pequeñísima, porque las actividades de desarrollo del pensamiento lógico formal y del desarrollo del juicio moral y de la actuación moral están disminuidas al mínimo en nuestras escuelas de nivel básico. Este es un cuestionamiento fuerte para las escuelas formadoras de docentes. Ustedes se sentirán quizás mal, nosotros también casi nos desmayamos cuando vimos estos resultados y dijimos: qué candor, qué dulzura las reflexiones sin datos. Pero cuando las reflexiones de las dimensiones
tienen detrás datos de seguimiento de prácticas, el tema se hace más complejo porque nos aparecen otras preguntas. Y entonces finalmente llegamos a la dimensión valoral, donde decimos lo que decían nuestros maestros consultados: el proceso educativo nunca es neutro, está siempre valorando el resultado. Cada maestro, de manera intencional o inconsciente, comunica su forma de entender el mundo y tiene una implicación en la transmisión de valores. En la investigación de 2003, nuestra hipótesis de trabajo fue que no toda práctica docente transmite y comunica valores, pero sí toda práctica docente está implicada en este proceso. Pero podemos producir lo contrario. Podemos podemos contribuir a establecer una resistencia fuerte al deseo de aprender a aprender. Podemos contribuir también a un poco sentido de solidaridad, porque la práctica docente tiene una implicación siempre con un signo, en una dirección o en otra. Y aquí, esto lo podrán cotejar si alguien revisa el estudio reciente del INE sobre reglamentos escolares, que entiendo ya está en línea. Este estudio se hizo más de 15 años antes de ese estudio de reglamentos escolares. Yo les diría, no nos hemos movido un ápice. Este es el código de valores que sale de las normas escolares transmitidas. ¿Cuál es el 66% de la atención cotidiana? Estoy hablando de 1.300 y tantos registros de intervenciones docentes en que se basan estos conteos, y pueden checarlo, Fierro y Carvajal 2003. 66% de la atención es 3 reglas básicas: cállense, siéntense y pongan atención. En eso se nos va la vida de la disciplina. Ya un 18% será respeto, entendido como obediencia. Solo 6% dedicado a normas que refieren a principios éticos, como no pelear, no golpear, no tomar las cosas de los demás. Y lo demás es no comer en el salón, mantenerlo limpio o obedecer a la autoridad. Este es el perfil del ciudadano que nuestros reglamentos escolares han tradicionalmente repetido y transmitido. Y el análisis y el estudio de reglamentos escolares hecho en el 2015, revísenlo por favor, y cualquiera que encuentre una diferencia respecto de que la prioridad es guardar silencio, poner atención y trabajar sentados en su lugar, será la mejor noticia para empezar nuestro 2016. Pero no, desgraciadamente la herencia es muy fuerte, el arraigo sociocultural de las prácticas es muy fuerte, y reformas van, vienen, ya pasó el ANMEB, ya vino una reforma, una segunda, una tercera, estamos ahora en la nueva reforma de la reforma reformada, pero estos son los patrones. Estos son los patrones enraizados, y con esos es el material con el que ustedes tienen que trabajar. Simple y sencillamente, tenemos un 6% de normas de clase que aluden a valores para la vida y 32 normas de clase, estoy hablando de los reglamentos de las escuelas implicadas en este estudio y de los 26 reglamentos escolares. 32 de 34 aluden a convenciones escolares: formarse, guardar silencio, esperar el turno, levantar la palabra, hacer la tarea según las indicaciones de etc. Todo esto nos reafirma que vía trato, vía normas y vía debilidad pedagógica tenemos absolutamente debilitada la formación del ciudadano agente, responsable de vivir y de exigir un cumplimiento de derechos y de comprometerse con otros. Lo tenemos debilitado en nuestros espacios de formación. Y entonces aquí aparece el reto. ¿Podemos revertir la situación? ¿Podemos revertir la situación por la cual el alumno está en una posición absolutamente debilitado y recolocarlo? Y ese es el reto que ha tenido las reformas, pero las reformas
hay un trabajo que creo que es de Cecilia, no sé si es de Cecilia Braslavsky. Las reformas reforman a las escuelas o las escuelas reforman a las reformas. Y este artículo, que lo puede localizar en internet, es muy interesante porque justamente plantea este dilema. ¿Quién reforma a quién? ¿Las reformas las ajustamos a las necesidades y a lo que podemos hacer? ¿O las escuelas son las que van a reformar? Todo lo anterior nos hizo volver a mirar lo que habíamos hecho de nuevo. Y entonces mi colega Berta Fortulillo, Lesbia Rosas ya no formaba parte de nosotros, que había jubilado muchos años antes, pero mira, dijimos, vamos a ver si podemos hacer una lectura revisitada de estas dimensiones con una intervención que nos ofrezca un mayor poder de actuación. ¿Qué ajustes haríamos? No cambiaríamos las dimensiones, no cambiaríamos lo que ustedes y otros maestros nos han dicho muchas veces, que es la posibilidad de recuperarnos como sujetos, de crear espacios de confianza, de conversación, de mirar de una manera socioinstitucional nuestro quehacer. Lo que necesitábamos era un elemento que nos fortaleciera desde un ángulo, y este es el ángulo, la perspectiva del mundo. Este, que es el descubrimiento más importante en estas décadas, digamos, del trabajo de investigaciones asociadas al análisis de las prácticas, esta es la perspectiva que querríamos recuperar. Y para ello dedicamos prácticamente 2 años, Berta y yo, a estudiar distintos modelos desarrollados en el mundo para trabajar en el análisis de la práctica. Es decir, formación valoral, formación del sujeto y formación del hombre pensante, del futuro profesionista, del futuro trabajador. Y aquí nos encontramos entonces con nuestro modelo y dijimos, ¿qué vamos a hacer con él? Pues, ¿qué vamos a hacer? Mantuvimos la mirada interaccionista, esa visión de que todo lo que sucede en las aulas son pequeños ciclos de acción, interacción y acción ajustada. Era una muy buena intención, era una muy buena mirada teórica, la conservamos pero la profundizamos. Profundizamos en el interaccionismo simbólico y sobre todo en desarrollos que trabajan con el interaccionismo aplicado al análisis de prácticas docentes. Y ratificamos algo que ya nos habían dicho los maestros. El aula es un microcosmos muy complejo, una gran diversidad de personas, demandas y expectativas que entran en tensión con las necesidades, intereses, condiciones y ritmos de aprendizaje de estudiantes y docentes. Entran a veces en colisión las demandas del sistema, de la dirección, la situación personal del docente, la situación de los alumnos. Y esta complejidad, Philippe Renaud le pone como título uno de sus libros, Enseñante, trabajar en la emergencia y decidir en la incertidumbre. Y ese título refleja muy bien esta profundización de la complejidad del aula, en la cual el trabajo del docente se va a entender, y lo vamos a entender, como una gestión de la incertidumbre, y por lo tanto llamado, convocado a hacer ajustes constantes a su actuación, ajustes mutuos e interactivos que le permiten construir un equilibrio siempre frágil e inestable en su acción. Entonces, aquel sujeto monológico de videos en Erichi cambia por este sujeto inconstante. El maestro es un investigador constante en búsqueda del equilibrio. Tenemos a la maestra de la Sierra Tarahumara que les dice a los niños, a los chiquitos que vienen regresando del recreo, saquen su cuaderno de matemáticas. Y todos, no. Y entonces cuando tiene a 40 minutos gritando, no, por favor, la maestra inmediatamente tiene que hacer un ajuste. A ver, vienen bien cansaditos, siéntense, tomen un poco de agua, saquen su cuaderno de matemáticas, por favor. Vamos a tener que trabajar en matemáticas. Hacen un ajuste, una pequeña concesión de un par de minutitos, pero no va a dejar su actividad porque ya tiene que trabajar en esta asignatura, etc. Pero en otra ocasión llego yo a dar mi clase con estudiantes universitarios y me dicen, muy estimada maestra, hoy no va a haber clase.
poco desvelados. Y entonces, no hay sujeto. Haga lo que haga hoy, maestra, es a fondo perdido. Y entonces estás pensando, no puedo poner la pauta de que ellos digan cuándo hay clase y cuándo no hay clase. Por otra parte, han trabajado muy bien en general, son buenos chicos, etcétera, sí estuvieron muy enfiestados, mi clase es demasiado temprano. Una concesión me puede costar una concesión permanente, y entonces, esto que dice Felipe Renaud, estamos constantemente tomando decisiones. Pero, ¿quién es el que menos toma en cuenta esta condición de la práctica docente? Y ahí voy a hacer una autocrítica súper fuerte a nuestras universidades y a todos quienes tenemos que ver con la formación de docentes, los que ofrecemos propuestas para la formación. Nosotros nos manejamos como en un plano lineal, como en un plano uniforme. Prepara tu clase, hazte experto en epistemología de las ciencias naturales, y todo correrá normal. Pero a mí nadie me dijo que iba a llegar un día con mis alumnos universitarios y me iban a decir, hoy no hay clase. Nadie me lo preguntó nunca, y cuando he encontrado eso y todas las otras series de cuestiones, nadie me ha preparado para ello. Y entonces resulta que la enseñanza utilizó un discurso, como docentes estamos gestionando al mismo tiempo dos cuestiones complejas: las condiciones para el aprendizaje y el control interactivo de la clase para que no salga de control. Maestros universitarios me han dicho, a mí no me corresponde educar a estos muchachos que vienen tan mal educados. Mis alumnos literalmente se descalifican y prácticamente se insultan con palabras elegantes cuando unos y otros preguntan de tan mal ambiente que tiene este salón, de clase de biología, de la carrera de nutrición X y Z, pero a mí no me corresponde intervenir. Entonces, la toma de posición del docente implica que un ambiente de presión, de competencia, de rivalidad sin colaboración se va estableciendo y improvisando, y claro, los alumnos más frágiles son los que desertan. ¿Quiénes desertan? ¿Por qué desertaron? Causa personal, no nada de causa personal. Aquí le ponen el nombre. La clase fue expulsado por mal ambiente de trabajo en su salón de clase. Nuestros registros universitarios ni siquiera tienen el código para registrar causas de salida de estudiantes universitarios debido a mal trato de sus compañeros. Y las causas quedan maquilladas y no otras tantas que nos impiden ver que hay un problema a resolver. Entonces, aquí está el resumen de lo que hicimos con este modelo desarrollado por Isabel Minatier, Marguerite Alden y otro grupo del CREM de la Universidad de Nantes, Francia, que es un grupo en realidad interinstitucional. Lo que decidimos hacer fue un experimento arriesgado, en el cual ya se invertido casi 3 añitos, que fue asumir una premisa central del trabajo de nuestras francesas y asimilarlo al análisis del trabajo en el salón de clases. Es decir, introducir una profundización en la dimensión didáctica que nos permitiera revisar de manera más profunda. Les voy a decir por qué. Porque estas 3 lógicas tienen la posibilidad de ofrecernos algo que en este libro no resolvimos, que es el trabajo con registros de aula, las evidencias de las producciones de los alumnos y las preguntas consecuentes. Nuestro quehacer docente es una profesión cuya finalización se cumple en una tercera persona, y eso le imprime una complejidad muy específica. A diferencia de otros muchos quehaceres en los cuales tú desarrollas y ejecutas la acción, en el caso nuestro, si el alumno está triste, deprimido, enojado o indispuesto para aprender, no hay posibilidad alguna de que sea finalizado tu trabajo docente. Y esa condición es la que nos hacen los negociadores permanentes con los estudiantes. Cada quien negocia con las herramientas que ha construido en el círculo de su vida, pero la condición determinada de los alumnos nos obliga a 2 cosas:
a trabajar, hablando de escuela formadora de docentes, a trabajar mucho más profundamente con registros de aula, y dos, a considerar la dimensión epistemológica. ¿Por qué razón? Porque a partir de ella es que vamos a ver cuál es el hilo y la construcción de saberes. Y ojo, no vamos a hablar de una dimensión epistemológica reducida al saber en ciencias. Es también dimensión epistemológica la construcción de saberes sociomorales para la convivencia, para la comprensión del mundo social. Y entonces empezamos a trabajar en registros de aula sobre cómo se daba esta lógica relacional, que entraba en polo de tensión, y hacernos las preguntas que nos habíamos hecho. ¿De qué color son las formas de intercambio en mi salón? El polo epistemológico, dentro del polo relacional, tiene que ver con el desarrollo de capacidades reflexivas, de herramientas, resolver conflictos. Este es un grupo de estudiantes de una de las escuelas que hemos seguido, están teniendo un problema en su práctica comunitaria y ahí están deliberando con el profesor y van a tener en el registro de aula una discusión muy acalorada para resolver un problema que implica la gestión de la clase, ¿no? Está la lógica de la secuencia de las actividades metodológicas puestas en juego, etc. Y esta es la presencia, yo les diría, institucional que nos persigue mentalmente. Acabar el programa, cumplir el contenido, llegar a la evaluación, etc. Y muchas veces, en función de esta lógica de apurarnos, de que tenemos demasiado contenido, subestimamos y subatendemos una dimensión clave, que es la gestión de los conocimientos, que es la atención, la reflexión, la construcción colectiva a partir de objetos, hechos y situaciones del mundo objetivo, del mundo social o del mundo subjetivo. Es decir, la construcción realmente de saberes en ciencias, en cívica y ética, en matemáticas, etc. Entonces, como ven, el contexto para el aprendizaje y la convivencia no cambia del modelo de las dimensiones a esta mirada, vamos a decir, interaccionista profundizada, no cambia la idea principal de que estamos en una construcción permanente, sino que lo que cambia es reconocer que en la vida del salón de clase estamos constantemente jaloneados por tres polos de tensión, pero sobre todo que las oportunidades de inclusión y de exclusión de los alumnos más vulnerables tienen que ver con la manera en que se conducen estos intercambios. Aquí podríamos decir, es un gráfico, los gráficos siempre son insuficientes, sobre todo si no están hechos por un diseñador gráfico, sino así como a manita y sencillamente. Aquí tenemos una imagen que ilustra que lo que ocurre y estas secuencias de intercambio permiten incluir o permiten ir dejando fuera a los más frágiles, a los que tienen menos recursos de apoyo familiar, y eso explica que nuestros estudios comparados de convivencia a nivel nacional, ¿qué dicen? Los alumnos que tienen fuerte apoyo familiar y buen desempeño, la escuela es bonita, sí, el maestro me ayuda, sí me escucha, el maestro me apoya, sí, claro, aquí se lo dice, sí, claro, pero pregúntale a los alumnos con bajo apoyo familiar y con bajo desempeño al maestro no le tengo confianza, por el director, nunca he hablado con él. ¿Te sientes bien con tus compañeros? No me siento bien, frecuentemente me siento mal. ¿Te gusta tu escuela? No me gusta mucho, me gusta menos mi casa. Me gusta menos mi casa, me gusta menos que me manden a trabajar, me quedo de momento. Otros alumnos de secundaria, de sectores, nos decían, no puedo abrir los ojos. En un estudio sobre deserción y género nos decían, no puedo literal abrir los ojos. Es demasiado aburrido lo que sucede en mi escuela, voy un día sí o no. Hay una maestra que el otro día me preguntó, hace mucho que no vienes, ¿por qué no te he visto? Y eso me hizo pensar que a alguien le importaba. Eso dice esta chiquita. Eso me hizo pensar que a alguien le importaba y entonces regresé a la escuela y ya no sé. Es decir, cuestiones absolutamente incidentales, cotidianas y pequeñas hacen la diferencia. A
a través del círculo continuo de intercambios escolares. Y la contribución del modelo EPR es que nos permite hacer el zoom en esos intercambios y a partir de ahí tomar decisiones. Voy a mostrar ejemplos de clases en las cuales el maestro está totalmente atareado en construir la disciplina o en platicar y pasarla. Tenemos un registro universitario de una clase en lenguas hispanoamericanas. En esa clase nadie habló de lenguas hispanoamericanas, en esa clase platicaron. Y la maestra sale súper bien evaluada y no hubo nunca algo que tuviera que ver con el contenido de la clase. Este tema relacional tampoco tenía problemas de indisciplina, porque como era una clase de platicar. Pero eso sí, los alumnos en la evaluación decían, ¿aprendiste en esa clase? Bueno, eso sí no. Eso sí, hasta eso que no. Pero me la pasé muy bien, todos. Por eso las evaluaciones de los alumnos son importantes, sobre todo en la parte abierta. Tuvimos una maestra que hacía lo contrario, que también observamos en una tesis doctoral. Era un diálogo epistemológico del saber especializado. Los alumnos no se podían distraer ni parpadear. Era una clase magistral tipo cátedra, ¿sí? Preguntas, respuestas, preguntas de ella misma, consejos, casos, problemas de no consejos, sino de la ciencia, de la patología, etc. Los alumnos no se podían distraer, no podían estar en esa clase si no habían hecho la lectura, porque en cualquier momento era necesario haber entendido algo. Y esa clase no tenía ninguna consideración a temas de relación, de disciplina y de buen ambiente. Los alumnos estaban absortos en el saber. Sería, digamos, un polo opuesto, ¿no? Y estoy mostrándolo como extremos, a pesar de que la vida cotidiana está más bien en tonos de grises, digamos, de mezclas. Pero esto es para mostrar que sería un tipo de clase que tiende a privilegiar. Tenemos, como les decía, este segundo caso que presenté de una maestra súper mal evaluada. Los alumnos la reprueban, pero todos dicen, aprendí muchísimo. Y entonces la reprueban porque tienen que leer muchísimo, trabajan muchísimo, tienen 5 de evaluación por medio de los alumnos, pero tú entras a observar esa clase y absolutamente aprendiste ciencia, porque es una persona que hace investigación, hace cátedra, la clase es divertida, simplemente como es una maestra que es tan exigente en los exámenes y es la materia con la cual los alumnos desertan de la carrera, porque no la pueden pasar en una vez en 2003, la evaluación castiga al docente. Esto en el nivel universitario, en primaria, secundaria y prepa, ni siquiera, ¿por qué no les damos la palabra para eso? ¿Quién sabe qué les diría? Aquí tenemos una secuencia de clase centrada en la tarea. Y entonces hay clases que siguen toda la tarea sin contenido de saber, con o sin consideración, pero donde lo que guía es el guión. Y al final, si aprendieron o no, bueno, los 3 de adelante contestaron bien, suponemos que está todo bien. Esta es la situación que todos querríamos, y es la situación que es muy difícil de construir y que solo ocurre por momentos determinados, que es el momento de tiempo. Y esos momentos son a los que les llamamos secuencias de reflexión académica y valoral. Les puedo asegurar que estos momentos son mágicos y cuando ocurren, lo que sucede en ese salón es algo tan espectacular que estás presenciando el milagro del aprendizaje. Una maestra que está a punto de irse a recreo, tiene unas lentejuelas que usaron para una plástica y de repente entra la luz del sol y los niños, mire maestra, cómo refleja la luz. Y entonces la maestra les explica el tema de los rayos solares, la refracción de la luz. Y lo que ocurre es la maravilla de un descubrimiento, y eso no estaba en la agenda del día ni de la clase, simplemente ocurrió. O el maestro cuando se pone a platicar sobre Morelos, les dice debemos de ser sabios y honrados. Y los chavitos empiezan a platicar, y les dice, pone ejemplos y empiezan a platicar con el maestro. Se hace un silencio, que a veces es casi sobrecogedor ese silencio, porque todos estamos en sintonía en un asunto de ciencia, de cívica y ética, resolviendo una ecuación. Y esos momentos son los momentos a los que aspiramos, pero tenemos que estar gestionando constantemente esos momentos de equilibrio. Y simplemente
cuando se dan esos momentos, pues tenemos que hacer una pregunta: ¿qué hizo posible que se conjuntara atención, interés, contenido y tarea? ¿Qué hizo posible este momento en que ocurrió eso? Y en esas respuestas que están en la interacción, vas a tener claves para mejorar tu práctica en otro momento, si lo tienes registrado, videograbado, mejor. Voy a las reflexiones finales. El derecho a la educación es construido solamente como experiencia cotidiana concreta. Es un decreto constitucional, pero se construye o no solamente cada día en cada aula situada. Y se construye a través de las interacciones. La naturaleza de los intercambios que mantenemos tendría que ser el foco principal de atención para la formación inicial y continua. Si nuestra manera de hablar es empática, si convocamos, si respetuosamente llamamos de atención, nuestra aula tiene un clima muy diferente que si el modo de hablar es otro, como decían nuestros estudiantes de secundaria: no, es que este maestro es bien manchado. Y entonces nos decían: no, pues es que nos dice así, ya, no les voy a repetir lo que les dice el maestro, pero entonces, ya cuando le dan el contenido, no, hasta uno está como que se siente mal, se sienten requete mal. Y esa maestra, bueno, la clase no nos gusta, pero nos dice: mira, mi hijo, esto que vemos te va a servir. Pero mira, piensen ustedes cuando... Y dice: bueno, a mí la clase en sí no es que me interese mucho, pero de tanto que nos dice, llega el momento en que uno hasta pone atención. Eso dicen los chavitos, son lo máximo, y sobre todo cuando podemos cruzar opiniones de alumnos, de maestros, de directores, vamos viendo cómo esa interacción tiene el otro rostro desde el otro lado, que era un poco lo que le faltaba a este libro y lo que pensamos que debe de estar y que va a estar en una propuesta revisitada que Berta y yo estamos terminando de escribir. Por lo tanto, fortalecer las prácticas docentes en todas sus dimensiones significa propiciar oportunidades para el aprendizaje y una interacción cuidadosa entre todos los sujetos, ojo, que están en la escuela. Si el docente está muy cuidadoso, pero la persona de intendencia mantiene un trato descuidado, desconsiderado, etc., están mandando mensajes sumamente contradictorios a los alumnos. Lo que el docente hace es inseparable de la cuestión de estudiantes, eso ya lo sabemos, lo sabemos todos. Nuestras interacciones, desde el juego de las tres lógicas, afectan y producen cuestiones distintas. Las prácticas pueden ofrecer oportunidades para revertir la condición de riesgo, de fracaso de los alumnos en desventaja y crear espacios en los que es posible aprender, convivir y disfrutar ese espacio compartido. Justamente esta imagen de plumón que pinta y despinta es un poco el fondo del mensaje que quiero comunicar con ustedes, que es constante revisión, borrar y ajustar, aunque tengamos que tomar otro papel. Es un poco el ejercicio en el que tendríamos que estar. Y en el fondo esto significa recuperar el poder de actuación de los docentes. Esto sería para el maestro que el hombre maduro tiene un corazón firme como la piedra, un corazón resistente como el tronco de un árbol, un rostro sabio, es dueño, fíjense bien, dueño de un rostro y un corazón hábil y comprensivo. Ser dueño de un rostro y un corazón significa que lo construyó, no que lo tuvo. Dueño implica una construcción y por lo tanto esta imagen recogida del Códice Matritense de la Real Academia, que lo recogió Bernardino de Sahagún y lo retoma Miguelón Portilla, esta imagen es la imagen del maestro sabio, del maestro justo, pero no por decreto, sino porque se va haciendo poco a poco, como diría Freire, entre las tablas. Y eso nos va a permitir también, ese trabajo con los docentes, construir un orden moral que recupere la escuela como un espacio festivo en el que todos y todas tengan un lugar.